Hola, soy Brenda Geraldine Márquez Urbina. Yo soy Marbella del Carmen Méndez Aranda. Y yo, Yamilet del Valle Chacón Ruiz, estudiante de la materia Clasificación Internacional de Enfermedades 1 con la profesora Lisbeth Contreras Lobo, de la carrera del Técnico Superior Universitario en Estadística de Salud de la Universidad de los Andes, Facultad de Medicina, Extensión Valle del Mocotíes, Mérida, Venezuela. Aquí les vamos a hablar de tres personajes muy importantes en la historia de la clasificación internacional de las enfermedades, como lo son William Cullen, William Farr y Linneo. A continuación, la reseña histórica de William Cullen. William Cullen nació en Hamilton, Escocia, el 15 de abril de 1710. Asistió a la escuela secundaria de Hamilton y en 1726 comenzó un curso de artes en la Universidad de Glasgow. Se hizo aprendiz del cirujano John Paisley de Glasgow. En 1729 estuvo como cirujano en un buque mercante que realizaba viajes a las Indias Occidentales y, entre 1730 y 1731, fue ayudante de boticario con Mr. Murray. Para entonces ya era un gran lector de historia, filosofía, literatura y medicina. Con el fin de obtener el doctorado marchó a la Universidad de Edimburgo, la única de Escocia que poseía un programa estructurado y completo de estudios de medicina. Allí estuvo durante los cursos 1734, 35 y 36. Regresó a Hamilton en 1736, donde se ejerció como médico y cirujano. En 1740 obtuvo finalmente su título de doctor en Glasgow, trasladándose a esta ciudad en 1744 para formar parte de su escuela médica. Su fama creció rápidamente y se convirtió en asistente médico del quinto duque de Hamilton. Desde que estuvo en Edimburgo, Cullen se había interesado en la química. El duque le equipó un laboratorio para él y lo nombró superintendente de los jardines de su palacio. Este murió en 1743 y los Cullen se trasladaron a Glasgow en 1744, como se ha dicho. Allí fue profesor de química, botánica y materia médica, aparte de practicar la medicina durante 13 años. Adquirió gran reputación como médico, sentó las bases de su enseñanza posterior y ganó experiencia. En 1733 se le nombra primer médico del rey de Escocia, título honorífico. Ese mismo año es elegido presidente del Real Colegio de Médicos de Edimburgo. En 1777 ingresa en la Real Sociedad de Londres y 6 años más tarde contribuye a la fundación de la Real Sociedad de Edimburgo. Asoció el concepto de carga y descarga en los cuerpos sometidos a electricidad y lo aplicó al cerebro en el sentido de mayor o menor energía, excitación y agotamiento cerebral. A partir de entonces, se relacionó a la melancolía con un estado de menor energía cerebral, lo que hoy llamamos hipoergia o, más radicalmente, anergia. Cullen acuñó el concepto de neurosis, uno de los más influyentes en la psiquiatría y psicología de los siglos posteriores. Se vio influido por Newton, que le hizo tener una interpretación vitalista del concepto de enfermedad. Cullen consideró que lo que él llamó irritabilidad del sistema nervioso se asociaba al tono general del organismo, estando ambos determinados por un fluido que supuestamente llenaría el sistema nervioso. Para Cullen, la neurosis consistiría en irritabilidad, nerviosismo, estado de ánimo deprimido y otros síntomas similares producidos por la alteración del sistema nervioso o, en su propia terminología, de los fluidos neurales. Su concepción era parte de la llamada moda neurocéntrica que se dio en la segunda mitad del siglo XVIII y que conceptualizó los trastornos emocionales como alteraciones del sistema nervioso. Muere en Edimburgo el 15 de febrero de 1790. Continuamos con la reseña histórica de Carlos Linneo. Carlos Linneo nació en Suecia el 23 de mayo de 1707. Linneo parecía mostrar una gran atracción por las plantas y flores en particular. Su padre pasaba mucho tiempo en su jardín y a menudo mostraba flores a Linneo enseñándole sus nombres. Pronto Linneo tuvo su propia parcela de tierra en el jardín de su padre, donde podía cultivar plantas. A los 9 años fue enviado al Instituto Elemental en Baghov. Raramente estudiaba, a menudo se iba al campo a buscar plantas. Sin embargo, logró terminar su último año en la escuela elemental cuando tenía 15 años. Rothman mostró a Linneo que la botánica era un tema serio y no un simple entretenimiento.
En agosto de 1728, Linneo decidió irse a la Universidad de Uppsala por consejo de Rockman, quien creía que sería la mejor elección tanto si quería estudiar medicina como botánica. En 1729, Linneo escribió la tesis sobre la sexualidad de las plantas. Esto llamó la atención de Oxley, quien en mayo de 1730 seleccionó a Linneo para empezar a dar clases en la universidad. Aunque este era solo un estudiante de segundo año, las conferencias eran muy populares y Linneo podía encontrarse hablando para una audiencia de 300 personas. En abril de 1735, Linneo y Solberg se fueron a los Países Bajos. Linneo obtuvo el grado de doctor en medicina en la Universidad de Heidelberg. En el camino hizo una parada en Hamburgo, donde ambos obtuvieron un encuentro con el alcalde, quien orgullosamente les mostró una maravilla de la naturaleza que poseía. En julio de 1736, Linneo viajó a Inglaterra. Se fue a Londres para visitar a un coleccionista de historia natural y observar su colección. Presentó a Miller su nuevo sistema de clasificación de plantas que estaba descrito en Sistema. Las investigaciones iniciales de Linneo en botánica lo impulsaron a introducir una nueva clasificación de plantas basadas en su aparato reproductor, pero advirtió que el nuevo sistema era insuficiente. En 1731 creó un sistema de nomenclatura binomial para clasificar a los seres vivos. La primera letra indicaba el género a la que seguía el nombre de la especie. Y por último, la reseña histórica de William Farr. William Farr nace el 30 de noviembre de 1807 en Kenley, Inglaterra. Farr fue educado en la escuela local y adoptado por un hacendado José Price, escudero de la ciudad. En 1826, Farr decidió estudiar medicina. Trabajó como encargado del vestuario, ayudante del cirujano. Fue calificado como médico boticario en marzo de 1832. Fue un epidemiólogo y propulsor de las estadísticas de la medicina inglesa durante el siglo XIX. Su vida profesional fue responsable de la recopilación de las estadísticas oficiales de médicos en Inglaterra. Su contribución más importante fue la creación de un sistema de grabación de forma rutinaria, las cuales fueron las causas de su muerte. En 1839 se unió a la Sociedad de Estadísticas y participó como presidente en los últimos años. En 1853, Farr recopiló pruebas estadísticas para tratar de apoyar la teoría miasmática. Él demostró estadísticamente que el cólera se propaga por el agua contaminada, mostrando que la probabilidad de morir por la enfermedad estaba relacionada con la altura que las víctimas vivían, por encima del río Támesis. Murió el 14 de abril de 1883.